Hemisferios. Con Javier Pascual. Buenas tardes, estimados seguidores del programa. Una vez más con vosotros y con profesionales de sectores que son interesantes para hablar de política energética, de hablar de tecnología. Es un hecho que vivimos en momentos de convulsión de los mercados energéticos. Esto nos está afectando seriamente como consumidores, no solo de forma directa en el precio que estamos pagando por la energía, el gas, la gasolina y el gasoil, sino también porque es un factor determinante del alto nivel de inflación que tenemos y que está forzando una subida también de los tipos de interés, con mucha volatilidad en los mercados y bajas en los mercados también, por supuesto. Lo cierto es que si bien la guerra de Ucrania y la inestabilidad política tienen mucho que ver, no solo se debe a ello. Esta situación se ha producido por factores que en algunos casos vienen ya de antes. Además, como consecuencia, eso ha dado pie a una serie de cambios regulatorios en el sector que conviene tener en cuenta, ya que impactan tanto en la evolución futura de los precios como en la seguridad del suministro y en la propia transición energética. En cualquier caso, no es fácil el analizar todos estos factores y explicarlos de forma sencilla y aún menos predecir lo que nos espera en el futuro. En este programa tratamos de contar con profesionales, como decía antes, de solvencia, que nos ayuden en este tipo de análisis, que nos ayuden a entender la situación de forma didáctica y que además nos den pistas por dónde puede evolucionar en el futuro este tipo de impacto en el tema, en este caso energético. En concreto, en este programa hemos invitado a Federico de la Hoz, que está aquí conmigo, es ingeniero con reconocida solvencia en el sector energético español y al cual le doy la bienvenida. Federico, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Javier, por la oportunidad de estar aquí con vosotros y tratar este tema tan interesante. Bueno, Federico lleva casi 4 décadas en el sector energético y los últimos 5 años colabora como Senior Advisor de empresas renovables y de innovación energética con actividad internacional, asesorándoles en temas regulatorios y estratégicos y representándole en las asociaciones del sector. Durante 33 años ha desarrollado su actividad profesional en una empresa eléctrica nacional líder del sector, siempre ligado a proyectos de centrales y operaciones de generación de electricidad a nivel nacional e internacional, destacando su participación en la construcción y puesta en marcha de todo tipo de centrales de producción eléctrica, la dirección del proyecto de automatización de todas las centrales hidráulicas de esta empresa y además la responsabilidad durante 10 años de la generación térmica donde se construyeron la flota de ciclos combinados de gas, cubriendo una etapa de máximo responsable de la División de Ingeniería y Construcción del grupo, donde contó con un equipo de más de 2.500 profesionales a su cargo y actividades en más de 30 países. Espero haberlo dicho bien, Federico, pero evidentemente tu experiencia es más que reconocida en todo el sector eléctrico y además yo sé que la gente que está en este sector le conoce perfectamente. Federico, de nuevo, muchas gracias por estar hoy en el programa. Y yo quería preguntarte o empezar con una pregunta. Comentaba antes que la situación que vivimos es una situación especial, ¿verdad? Porque todo lo que respecta al sector de energía, que está generada, tú me has dicho, no solo por la situación actual provocada por el gas ruso, ¿no? Sino que además por una serie de factores históricos, ¿no? Que ha llevado o que vienen de unas decisiones tomadas en los últimos años. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Cómo nos puedes explicar cómo evaluar esta situación? ¿Cuáles son los factores críticos? Pues mira, a mí me gusta empezar hablando del famoso trilema energético. Es decir, nuestra energía tiene que cumplir 3 condiciones: que sea limpia, que sea asequible y además que sea segura. Uh-huh. Y fíjate, en 40 años es la primera vez que veo que no se cumplen las 3 condiciones. Llevamos trabajando y con indicaciones de que tenemos que hacer un mundo más limpio, cambiar nuestra forma de producción a tecnologías sin CO2, reducir las emisiones, y eso ha sido lo que nos ha guiado durante los últimos, yo diría, 10 años, ¿no? Una transición energética hacia tecnologías limpias. Lo que ha pasado recientemente es que hemos visto que los otros 2 factores nos han sobrevenido. Desde mediados del año pasado hemos visto cómo está subiendo todos los costes energéticos. Lo estamos sufriendo en Europa y especialmente en España, prácticamente desde septiembre del año pasado. Y en estos momentos tenemos países del mundo occidental con
problemas serios de seguridad de suministro, países tan importantes como Alemania. Esto lo que está haciendo es que estamos viendo cómo van cambiando las prioridades de todo el mundo. Es decir, hasta ahora todo ha sido marcado por unas directrices para hacer una generación más limpia, basándonos en establecer unos criterios de mercado que sean racionales y claros, y establecer unas relaciones internacionales que se tenían en cuenta la geopolítica, etcétera. Fijaros cómo ha cambiado en este momento. O sea, se nos ha disparado los precios y entonces ya el mercado hay que cambiarlo y alterarlo. Tenemos riesgo de suministro y entonces la geopolítica cambia. Ahí tenéis el ejemplo. Ya Maduro no es un enemigo, ya es un amigo. Es decir, Venezuela nos interesa. Suministrarnos porque nos puede suministrar derivados del petróleo. Entonces hay que hacer caso a eso, ¿no? Entonces lo que estamos viendo, y resumiendo, es con las tres condiciones estamos viendo que lo primero es tener una energía segura, segundo es una energía barata y tercero es una energía limpia. Entonces, a ver si lo vamos recomponiendo y recomponemos la senda a una transición energética más limpia, pero siempre cubriendo los otros dos puntos. Muy interesante, Federico. La verdad es que nunca lo había visto explicado así. Según lo anterior, ¿cómo nos resumirías tú la situación energética actual en la Unión Europea? Todo esto que vemos todos los días en los periódicos, oímos en los telediarios, a veces son difíciles de entender. Vale. Mira, la gente dice, todo esto empezó con la guerra, con la invasión, el día 23 de febrero. No, empezó bastante antes. Sí, es lo que decía yo al principio, ¿no? ¿Os acordáis el año pasado, después del verano? Después del verano, pues después del verano en España especialmente se empezaron a disparar los precios de gas y los precios de electricidad. Y no teníamos guerra todavía. No había guerra. Esto obedece a una estrategia clarísima derivada de Rusia, de Putin, ¿no? Estaba preparando la invasión. Estaba dándonos señales a toda Europa de que controla la energía. Y no viene de ahí, viene de antes. Es decir, durante los últimos años Rusia ha tenido una estrategia de vender energía barata, especialmente gas, a Europa. Y, por ejemplo, la gran locomotora de Alemania había puesto todo su sistema energético en lo que es renovables y gas. El 70% del gas que consumía Alemania venía de Rusia. Un gas barato, estaba con el Nord Stream 1. Exactamente, se han hecho las inversiones en los gases. Se han hecho el segundo gas que duplicaba la capacidad, que ya estaban avisando los americanos que ese de Nord Stream 2, que es el segundo tubo gigantesco que tienen a través del mar, pues que no lo pusieran en servicio porque había una dependencia muy grande energética de Rusia. Y esto se ha visto venir. Entonces, desde el verano pasado, Rusia empezó a manejar, Rusia Gazprom, que es la empresa rusa de energía, empezó a manejar las cantidades de contractuales, que todas tienen una flexibilidad a reducir cantidades, y estos mercados, todos los mercados energéticos son muy sensibles a una disfunción entre oferta y demanda, y entonces el precio se dispara. Y a partir de verano del año pasado empezamos a ver cómo el gas iba subiendo, y por la estructura del mercado eléctrico y la necesidad de producción con centrales de gas, ese incremento de precios se ha ido trasladando al mercado eléctrico, al precio de la energía. Entonces, esto empezó. Algunos países tuvieron el efecto en la economía antes que otros, entre ellos nosotros. ¿Y nosotros, pues por qué? Porque todo el precio regulado, es decir, toda la energía que vendemos a tarifa regulada en España de la electricidad, está ligada al mercado diario. Eso significa que está basada en el precio que la energía tiene cada día. En otros países, todo el mercado regulado tiene un precio anual y se hace 1 o 2 revisiones, pero aquí se afecta el precio del mercado diario. Por lo tanto, esas variaciones nos afectaban a todos los que tienen tarifa regulada en España, que son nada más y nada menos que 1/3 de los clientes. Estamos hablando de 10 millones de personas. Hay 1/3 con tarifa regulada todavía en España, a pesar de los esfuerzos de las compañías en eliminarlos. Efectivamente. O sea, había una línea de irse a contrato a precio fijo, con lo cual los que tienen precio fijo lo han empezado a notar más tarde cuando les tocaba renovar el contrato, pero los que han tenido tarifas reguladas desde el minuto 1 han sufrido esto. Por eso en España era primera página de periódicos desde el otoño del año pasado, que no ocurría en otros países. Al final se ha trasladado a todo. Entonces, el primer efecto es este. Y el tema que viene, pues que el 45% del gas que tenemos en Europa dependía de Rusia. Y eso movilizó a todos los gobernantes europeos, la Comisión, y a principios de enero ya se pusieron las pilas y tuvieron que emitieron un documento que se llamaba REPowerEU, en el cual planteaban una serie de medidas para intentar mitigar todo esto.
¿Esas medidas qué son? Pues mira, reducción de consumo de gas. Es decir, que como máximo teníamos que reducir el 80% del consumo al final de este año 2022. Teníamos que hacer más renovables en producción, más biorenovables, empezar a apostar por el hidrógeno para ir sustituyendo todo ese gas ingente que se llama el gas ruso. Teníamos que proteger a todos los vulnerables, es decir, a todos los consumidores que realmente tienen un problema económico con tarifa regulada o que no pueden pagar el contrato, lo que sea, porque en otros países es contrato. Es decir, si tú te sube mucho el precio, proteger a la gente que no puede pagar eso y proteger a nuestra industria, que es sobre todo la electrointensiva, que depende mucho su cuenta de resultados del coste energético, para facilitar el que sigan viviendo o que no se trasladen a otros sitios, ¿no? Entonces, ahí salió lo que se llama el REPowerEU, con unas indicaciones para cada uno de los países, que cada país lo ha ido trasladando en la medida que ha sido necesaria. El reto es impresionante. Te voy a dar un dato, Javier. El gas que consumimos, que consumía Europa de Rusia, es más o menos el 30 y tantos por ciento, el 37% del gas natural licuado del mundo. Es decir, si tú quitas el gas de Rusia, tienes que reducir el consumo lo que puedas y tienes que buscarte otros proveedores. Otros proveedores fundamentalmente es el gas natural licuado. El gas natural licuado es, yo lo saco del pozo, lo meto en unas instalaciones que se llaman de liquefacción, lo convierto en líquido a 165 grados bajo cero, lo llevo en barcos a un destino y en ese destino lo meto en una instalación que se llama instalaciones de regasificación, en el cual tengo el gas y lo meto. Y eso es un mercado muy flexible que se mueve y tal. El mercado de tubo va de un origen a un destino y es mucho más inflexible, los contratos son más de largo plazo. Entonces, lo que hemos tenido que hacer a nivel europeo es ir a ese mercado de GNL, y hemos tenido la suerte que Asia durante este año ha tenido una baja actividad económica y no ha tirado tanto como esperaban, y hemos tenido que comprar a todo lo que se ha movido gas natural para rellenar los almacenamientos. De tal manera que este invierno partamos con los almacenamientos llenos de toda Europa, porque sabemos que no vamos a tener prácticamente gas ruso. Con todo y con esto, hemos ido reduciendo la cantidad de gas ruso y hemos utilizado el 25%. Por lo tanto, el problema no es ahora. El tema va a ser el invierno que viene, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque hemos utilizado eso, el 25% del gas ruso, y el año que viene no vamos a disponer de eso. Y el mercado de gas licuado está muy tensionado. Y para sustituir todo, necesitaríamos construir 200 y pico metaneros, barcos, que tardan 3 años en construirse, que cuestan más o menos unos 70.000 millones de inversión todo esto, ¿no? Entonces, ahora mismo ¿sería necesario hacer más metaneros? Sí, necesitamos potenciar todo el gas natural licuado que podamos. Y eso significa que hemos ido, fijaros, o sea, vino el emir de Qatar y el gobierno Biden ha ido a Qatar. ¿Por qué? Porque Qatar es un gran suministrador. Y el otro gran suministrador que nos ha ayudado en todo este episodio ha sido Estados Unidos. En Estados Unidos, en Europa, hemos pasado de importar el 5% a importar 3 veces. Sí, pero también cabe pensar, ¿no?, que Estados Unidos le ha beneficiado esta guerra. La guerra. Vamos a decir, en el tema energético, Estados Unidos ha ayudado a Europa y, por supuesto, ha hecho negocio. Hemos tenido en todo esto que se ha derivado, pues un incremento de precios brutales del gas. El año pasado, por verano podíamos estar a 20 euros megavatio, hemos tenido episodios de 200 cuando empezó la guerra y hemos tenido episodios de más de 300 euros megavatio, por ejemplo, cuando se hizo el sabotaje a la tubería Nord Stream. Ahora mismo el precio baja mucho y hemos tenido una época. ¿Por qué? Porque los almacenamientos están llenos y no hace falta, y no hay sitio donde descargar. Hemos oído, ¿no?, que había barcos metaneros esperando a poder descargar, ¿no? Por lo tanto, lo que dicen es, yo bajo el precio porque lo que me interesa es descargar y volver a cargar otra vez. Un barco parado vale una fortuna. Vale una fortuna, exactamente. Entonces, ahí está el tema. Y el ¿De dónde se están llegando esos metaneros? ¿De Estados Unidos? ¿Y de dónde están llegando? De todo el mundo. O sea, los principales proveedores de gas natural licuado, pues nosotros tenemos 13 suministradores en España. Los principales en este momento llegan de Estados Unidos, llegan de Nigeria, llegan de Qatar, llegan de Trinidad y Tobago. O sea, hay varios sitios que tienen que el gas de Egipto, por ejemplo, también. O sea, en todos sitios que tienen gas y tienen instalaciones de liquefacción, ese es un mercado de gas que se va moviendo y los barcos se van comprando y vendiendo al mejor postor. Y por lo tanto, de ahí viene. Si hemos querido gas, hemos tenido que pagarlo, nos han llegado y los hemos descargado hasta que no tenemos más capacidad de descargar.
¿Qué va a pasar? A medida que el invierno vaya entrando, vayamos utilizando esas reservas y utilicemos más reservas que capacidad estemos inyectando. De hecho, en España, fíjate lo que está ocurriendo ahora. Las calefacciones casi han arrancado en noviembre o casi entrado en noviembre. Sí. Y con una temperatura alta, todavía estamos a 15 grados. Sí. Y luego también tenemos una ventaja. En España tenemos una gran ventaja, que es que toda la meteorología es mucho más benigna, toda nuestra industria no está tan gasificada como en el norte de Europa y además tenemos una infraestructura gasista extraordinaria. De todas formas, yo creo que se exageró mucho. Yo creo que vivimos también en los medios de comunicación, yo creo que son demasiado alarmistas, ¿no? Nos gusta alarmar a la gente. Se habló mucho del verano, se hablaba en el otoño del invierno y de lo que iba a hablar, de lo que iba a haber en cuanto a escasez de suministros. Yo creo que tampoco en Europa va a haber esta escasez que se estaba previendo en un principio, ¿no? Yo creo que las medidas han funcionado. O sea, las medidas ¿Es porque que han se están funcionado tomando, las medidas? Sí, porque se han tomado medidas. Si no, estaríamos con problemas. Y aún así, con las medidas, pues hay cierto riesgo. Yo creo que el mayor riesgo que tenemos es que esta situación la hemos llegado con una media de un 25% del gas ruso y al año que viene no vamos a disponer de él. Por eso te digo que el problema no es este invierno, sino será el que viene, porque tendremos que repetir la operación. Tendremos que llenar los almacenamientos el año que viene para que cuando comience el invierno tengamos capacidad de gestionar esas necesidades. Federico, todos los días oímos, ¿no?, que nos sube el precio de la energía, cómo se calcula, el tope del gas, etcétera, etcétera. ¿Nos puedes ayudar a explicar esto en más detalle, de forma sencilla? Porque yo, por más que me lo explican, me cuesta mucho entenderlo y supongo que le pasa a todo el mundo. Perfecto, Javier. O sea, vamos a explicar un poquito cuál es la mecánica del mercado eléctrico, ¿no? El famoso mercado marginal. Bueno, antes que eso, mira, os tengo que contar. Tenemos dos opciones para comprar electricidad. Vía contratos, en el cual tú compras a una comercializadora, haces un contrato con ella a un precio fijo durante un tiempo determinado. O bien, vamos a un mercado que se llama mercado diario, en el cual cada productor hace una oferta de su producción cada hora y una vez al día se casan todas las ofertas y todas las demandas, todos los que se va diciendo, esta es mi producción y hora a hora voy a definir el precio al cual voy a vender esta energía. Igual que los comercializadores dicen, estas son mis necesidades y este es el precio máximo que quiero pagar por estas necesidades. Esto se llama proceso de casación. Y vamos montando todas las ofertas de menor coste, a mayor coste, se hace una escalera, tantos megavatios a 1 euro, tantos megavatios a 10, y se va subiendo y vamos haciendo desde los más baratos hasta los más caros. Y hacemos lo mismo con la demanda, es decir, yo voy a comprar al precio que sea, ¿vale? Yo voy a comprar a este precio como máximo y vamos haciendo una escalera. El punto de corte, donde se cortan la curva de oferta y la curva de demanda, se llama el punto de casación. Y ese marca la energía que se va a producir y el precio que va a tener. Y el precio que va a tener toda la energía. No se distingue si un electrón viene de una central renovable eólica o de una nuclear. Que sería mucho más barato. Entonces, ese es el principio del mercado marginal, que se oferta en base a costes marginales y al final el precio de casación marca el precio para todas las ¿Pero cómo energías. interviene el gas aquí? El gas interviene porque las centrales más caras son las centrales de ciclo combinado que queman gas. Por lo tanto, el coste variable de esas centrales es muy alto. Entonces, yo tengo una central eólica y digo, bueno, pues el coste al cual oferto es el coste de desgaste de mi maquinaria, de los temas, 15 euros, por ejemplo. Y tengo una central de ciclo combinado que lo que tengo que hacer es comprar gas para quemarlo en la turbina y producir electricidad. Pues el coste de esa a un precio de 100 pues puede estar cerca de 200 euros megavatio. Si al final tienen que entrar centrales de ciclo combinado, esa energía vale el precio de la central de ciclo combinado. Y toda se paga a ese precio. Por lo tanto, de ahí viene todo el tema de los beneficios extraordinarios, todo este tema, todo este mundo que dicen, están cobrando las centrales de energía que cuesta producir poco, están cobrando mucho. Ahí entraríamos en un tema importante que es... Pero que al final son los mismos, porque los generadores muchos tienen eólicas tienen gas y tienen también... Tienen un portfolio. Normalmente lo cual se compensan unas y otras. Se compensan, o sea, es el variable y al final es cierto que al final la compañía eléctrica no deja o los generadores, por decirlo de algún modo, no dejan de ganar dinero. Bueno, ganan dinero, pero tienen que pagar su inversión. O sea, cuando os he dicho que un parque eólico oferta 15, luego tiene que pagar la inversión. Estamos hablando de que oferto a coste variable, no coste fijo. Ya. Entonces tengo que pagar eso. Entonces el plus que tengo de capturar el precio marginal, ese es el que me paga mi inversión.
Entonces, ¿esto qué ha hecho? Como el gas ha disparado, las ofertas de centrales de ciclo combinado se disparan y la energía eléctrica se dispara, la energía eléctrica que se vende en el mercado. De ahí viene el famoso tope del gas. Esto ha sido un problemón y el gobierno de España dice, bueno, vamos a ver cómo podemos reducir esto. Y la medida que se ha implantado es, yo voy a fijar el máximo precio con el cual las centrales de gas pueden ofertar. ¿Qué significa eso? Que en vez de ofertar con un precio de 100 el gas, como máximo lo voy a ofertar de 40. Y te voy a pagar a ti, solo a ti, central de gas, esa diferencia. ¿Qué ocurre? Pues cuando yo monto mi oferta con el precio de 40, el precio de producción de esa central va a ser mucho menor. Y el precio de casación para todas las centrales en esa hora es mucho menor. Por lo tanto, la energía en su globalidad va a costar bastante menos. Y aparte de esa casación, a esas centrales de gas que han tenido que pagar un precio más alto y solo a esas las voy a compensar esa diferencia de precio. Ese resumen tiene como dos factores. Es el precio del mercado con tope de gas y el ajuste que tengo que hacer para pagar a esos productores de gas la diferencia. Más o menos, en resumen, yo tengo un precio menor, pero tengo que pagar un concepto que lo vemos en nuestras facturas que se llama ajuste, que es para compensar. Eso lo pagamos todos porque al final se reparte entre los consumidores. Se reparte entre los consumidores que se benefician de esta medida. ¿Quiénes son los que se benefician de esta medida? Aquellos consumidores que compran la energía del mercado y aquellos que tienen un contrato que se estableció después de haber implantado la medida, porque los precios ya tienen en cuenta que está el factor de ajuste. En este momento, al último recurso no le afecta. Al último recurso sí, porque el último recurso es el precio regulado. Y lo que he contado antes es el precio regulado está ligado al precio del mercado diario, que es una característica solo del sistema español. Entonces, si tienes último recurso, te va a venir repercutido también ese exceso que hay que pagar, el ajuste. Al ajuste que hay que pagar a los productores de gas. Si tú ves tu factura eléctrica y estás en este mercado, verás energía, que es la energía que tú has consumido de la red, y un concepto que se llama cargo regulatorio ajuste. Y el ajuste es esa compensación. Federico, una pregunta. ¿El ajuste se paga sobre la energía realmente, efectivamente producida por las centrales de gas? ¿O se paga sobre una oferta que ellos han hecho independientemente de que se consuma o no? La energía se hace, el factor de ajuste a las centrales de gas se hace la producción que ellos están haciendo. La efectiva. La producción efectiva, por una diferencia que es el precio del tope de gas que ha fijado el gobierno frente al precio que tiene el gas en el mercado español, el mercado ibérico del gas. Esa diferencia, este es un precio de mercado que lo puedes ver, ver en la web. Tú ves cada hora cuál es el precio horario del gas y cuál es el tope, y a ti te está pagando el gobierno esa diferencia. ¿Por qué? Tiene esa diferencia multiplicada por 2 porque por el rendimiento de la planta, pero estás compensándote esa diferencia. Es si yo tuviera que comprar gas al precio del mercado y ofertar, pero me están obligando a un precio, me están dando la diferencia de retribución que tendría en un caso y en el otro. Yeah. Todo el mundo tiene menos, paga menos, pagamos la compensación y el neto en estos momentos puede ser alrededor, llevamos con esta medida desde junio, desde el principio de mayo se estableció, en junio empezó a operar un 15% de ahorro medio, un 15%. Y lo estamos pagando más o menos el 60% de toda la demanda. Y lo pagas en función de los megavatios que estás utilizando. Si pagas en función de la proporción entre todos los que consumimos y cada uno paga su parte proporcional respecto a este concepto que se llama ajuste. Si recuerdo bien, Federico, hicimos otro programa y estuve viendo los números. Más o menos las renovables eran un 50 y tantos % de la potencia instalada. Estamos hablando de potencia instalada, son números gordos, ¿eh? Sí. Creo que ahora mismo en potencia instalada en eólica, evidentemente no es lo que producen, porque ningún día van a estar funcionando todas las turbinas en toda España, ¿no? Pero me parece que cubren un 70% de la demanda máxima, de la demanda máxima en España. Es decir, la producción realmente, creo recordar, de las centrales de gas es muy baja. Realmente la cantidad de megavatios que generan a nivel nacional es bastante baja, ¿no? Depende del año. Depende del año, de la cantidad de aire, evidentemente, que hay, de viento, etcétera, etcétera. Y hay otro factor importante, depende sobre todo de la hidráulica. Pero deben de estar en un 20 y tantos, ¿no? En este año estamos, tengo aquí el dato justamente, te lo digo. El dato de lo que llevamos de este año, estamos en un 22% de producción de ciclo combinado. Sí, es lo que de lo que es yo. De enero a agosto de este año.
frente al año pasado, que fue un 11%. Aquí influyen varias cosas. O sea, el ciclo combinado es, digamos, la flexibilidad que tenemos en el sistema español, que es muy bueno, porque tenemos prácticamente casi veintitantos gigavatios. Es una cantidad de potencia importantísima. Y esta sirve para compensar cuando no tenemos renovables, cuando hace poco sol o hace poco viento, o hay poca agua, como ha sido este año. Entonces, si hay poca agua, alguna tecnología tiene que compensar esto, porque al final la demanda es muy inflexible. Y son las centrales de ciclo combinado que hacen de acordeón del sistema, produciendo más o produciendo menos. El tema que hemos comentado, el top ibérico, a efectos de los consumidores ha sido bueno. ¿Qué ha tenido? Pues yo creo que dos temas importantes. Primero, que de alguna forma estamos dando una señal de precio que no es correcta. Hemos bajado artificialmente el precio. Hemos roto el mercado, hemos alterado el mercado y hemos bajado el precio. Por lo tanto, el precio que está pagando la gente no es el precio real que tiene, de acuerdo a lo que tienen otros países. Evidentemente, el precio en España pues es el 40, primeros, desde que está implantada, pues un 40% menos que Italia, un 20 y tantos % menos que Alemania, un 30 y tantos % menos. O sea, que efectivamente el sistema ha funcionado. Y no solo ha funcionado, sino hemos tenido mucha menos volatilidad. Cuando el gas ha pegado estos picos grandes, la electricidad se ha movido mucho menos, porque estamos fijando el precio del gas. Y lo único que pasa es la compensación. Por contra, hemos alterado el mercado y estamos consumiendo bastante más gas del que teníamos si no tuviéramos esta medida. ¿Y por qué? Porque este precio bajo, también este precio lo capturan los consumidores de Francia y los consumidores de Portugal y los consumidores de Marruecos, que son los países con los cuales tenemos interconexión. Entonces, el año pasado estábamos importando pues unos 600 gigavatios por estas fechas y este año pues estamos exportando pues casi 2.500. ¿Eso qué significa? Pues que estamos financiando a los consumidores franceses de aquí a fin de año pues con 1.000 millones de euros de todos los consumidores españoles. Esto fue una imposición. El gobierno no quería esto, quería doble casación, un sistema más complejo, pero fue una imposición de Bruselas para aceptar esta medida de que no alteráramos los flujos y las condiciones de mercado entre países. Un mal menor. Pero vamos, o sea, en resumen, esta medida ha sido buena para reducir, pero hemos alterado el mercado y hemos perdido cierta referencia de precios de futuro. Está claro. Si te parece, Federico, pasamos a publicidad y seguimos después. Perfecto. Club Rahim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en 4 continentes. Club Rahim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena Milla de Oro. Contáctanos en el 91 878 5742 o en rahim.es. ¿Quieres un traje que te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo? ¿Con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia? No busques más. En la fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería a medida a otro nivel. Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33, en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10,
en Barcelona, en la calle de Aribao 205, o visiten nuestra página web www.lafabricadecamisas.com. ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet, porque tú ya has decidido. PZT.es. Hemisferios. Con Javier Pascual. Federico, los consumidores también estamos notando incrementos significativos en el precio de la gasolina, todos lo hemos sufrido, y vemos además como el gasoil además está más caro que la gasolina. ¿Nos puedes decir esto a qué se debe? Muy bien. Bueno, pues mira, se debe fundamentalmente a 4 factores, ¿no? Lo primero es el propio mercado internacional, que ha habido, al entrar las sanciones de Rusia, pues evidentemente se ha cortado y el mercado ha reaccionado subiendo el gasoil. Pero además, que es que el mayor proveedor de gasoil de Europa es Rusia, además con una diferencia importante. Sí, me sorprende porque compramos también en España gasoil, a pesar de que tenemos capacidad de refino en España. Sí, pero no es todo. Entonces, pero gran cantidad del gasoil, y de ahí viene que se haya invertido y por primera vez el gasoil en España está más caro que la gasolina, y todos lo hemos vivido. La medida que más ha influido ha sido los famosos 20 céntimos, que en algunos sitios se convierten en 30 por las promociones que te hacen, que nos ayuda el gobierno a todos los españoles. ¿Qué va a pasar con esto? Pues eso claramente es una alteración del mercado. Hemos reducido de forma artificial el precio de este gasoil. Y mucho de ese margen, de esos 20 céntimos, los han incorporado en sus precios toda la cadena. Los distribuidores, los productores, los comercializadores de gasolina y gasóleo, ¿no? Y por último tenemos el tercer factor. El último factor es que el gasoil y la gasolina y el petróleo se compran en dólares. El año pasado estábamos a 1,15 dólares por euro. Es importante, claro. Y ahora estamos a 1. Y ahora estamos a 1, hay un 15%. Vamos, yo creo que el factor principal, el factor que más ha distorsionado es los incentivos que hemos puesto, que ha sido muy sencilla, no sencilla, una medida, digamos, de aplicación generalizada, que lo que ha resultado es que no ha mandado la señal adecuada para todo el consumo. Si hubiéramos pagado los 1,80 o los 2 que vale, seguramente nos cortaríamos un poquito más en el consumo, eso es claro. O sea, si tú quieres que haya reacción a un precio, tienes que mandar la señal de precio real. Luego subvencionas a quien corresponda, pero tenemos que pagar el precio real. Y de esta manera lo que ha pasado ha sido... Lo que quiere decir es que hubiera bajado el consumo y hubiéramos reaccionado bajado más. los precios. Sí, eso pasa siempre. Es como el efecto que está pasando. Sí, lo que has dicho con el gas que decías, cuando claro. estaban repartiendo los barcos intentando descargar. Con el gas, o lo vemos en nuestras tarifas, o sea, lo mismo ha pasado en el gas doméstico. Se ha hecho una tarifa que es la tarifa de último recurso de gas, en la cual se ha limitado la subida. Por lo tanto, los que tengan tarifa de último recurso, la TUR, no están sufriendo el efecto de los grandes precios que tiene el gas en este momento. Por lo tanto, no tienen la reacción adecuada al valor real del precio. ¿Esto qué está pasando? Pues que de alguna forma estamos cubriéndolo con presupuesto general del Estado. O sea, estamos incrementando la cantidad. Esta medida, por ejemplo, de los 20 céntimos, pues hay que revisarla a fin de año y veremos qué pasa. Si se vuelve a ampliar, o como entiendo que debería hacerse, es que fuera una medida mucho más selectiva a aquellos colectivos que realmente su actividad social le pide, ¿no? O sea, transportistas, industriales, etcétera, ¿no? Y los demás, pues lo que tenemos que hacer es usar un poquito menos el coche, ¿no? Y reaccionar un poco a esos precios, ¿no? Pues, vale. Nos gustaría saber también cómo está el panorama actual energético en España. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la flexibilidad que tenemos ahora? Entiendo que es un mercado bastante flexible, por lo que tú me has comentado antes, y además los riesgos a futuro están más o menos controlados. ¿Nos puedes explicar un poquito más? Sí. Vamos a ver, en España tenemos un mercado, el mercado eléctrico, tanto el mercado eléctrico como el mercado gasista, mucho más resiliente que en el resto de Europa, ¿no? Por razones históricas, ¿no? Empezando con el tema del gas, o sea, nosotros hicimos una inversión a partir del año, sobre todo del año 2000, 2010, una inversión, digamos, de la red de infraestructuras de gas tremenda. Tenemos 7 regasificadores, que eso es casi el 30%. ¿Contando con lo de Portugal? ¿La de Sines? No, la de Sines es otra más. Entonces, en la península, en España tenemos casi el 33% de todas las regasificadoras de Europa. Por lo tanto, tenemos mucha más flexibilidad de comprar gas
a muchos más proveedores. Tenemos 18 proveedores en Esto fue también la época en que tú trabajabas haciendo ciclos combinados. Haciendo ciclos combinados y quemando. Ahí se desarrolló toda la infraestructura nueva eléctrica, empezaron las renovables y empezó toda la infraestructura gasista con las regasificadoras, pues con la de Bilbao, con la de Barcelona, con la de Sagunto, con la de Cartagena. Sí, lo que pasa es que lo que hemos visto ahora, no hay mucho ciclo combinado parado, ¿no? Si estamos No, ahora no están parados, ¿eh? ¿No? Ahora están dando la flexibilidad que se requiere. Ahora están dando y están funcionando, por lo que hemos comentado antes, de que se está gastando más gas porque estamos produciendo Pero más. no porque trabajan al estamos 100%. No Están arrancando 100%. para cubrir puntas y... Y arrancando también para dar base, ¿no? Y habrá días y habrá momentos en los cuales habrá poca renovable, en los cuales tendrán que funcionar mucho más. O sea, los ciclos combinados son necesarios. Por eso te he comentado. O sea, desde el punto de vista gasista, tenemos una infraestructura que está muy bien adaptada para el GNL y luego tenemos las conexiones con Argelia que tienen mucha más capacidad de la que estamos utilizando en este momento. Pero es curioso que, por ejemplo, no se ha desarrollado la capacidad de suministro a automóviles. De gas. Sí, hay muy pocas. Hay muy pocas. Yo tengo amigos que se han comprado coche de gas porque claro, los precios eran muy competitivos. Sí, antes. Sí. Pero no podías ir a ningún sitio. Sí, Tendrías sí, que cargar el coche o llevarlo. Claro, son coches que tienen 10, 12, 20 litros de gasolina y el resto es gas. Sí. Con la gasolina no llegas muy lejos. Yo creo que ha tenido éxito a nivel doméstico, a nivel ciudad, ¿no? Pero vamos, no a nivel del otro. Y luego, hablando del sistema eléctrico, nosotros tenemos un sistema eléctrico, tanto las líneas de transmisión, que es un sistema que lo gestiona Red Eléctrica, como Teseo, que es muy bueno. Y tenemos un sistema tremendamente robusto. No tenemos tantos problemas como tienen otros países de congestiones en la red, de fallos en la red. La red que tenemos está muy bien desarrollada y además se va a seguir desarrollando, ¿no? Y luego tenemos muchas tecnologías y la ventaja que tenemos en España es que tenemos centrales nucleares, ciclos combinados, mucha eólica, cada vez más fotovoltaica, tenemos termosolares, tenemos hidráulica fluyente, tenemos hidráulica gestionable, tenemos hidráulica de bombeo, tenemos tenemos biomasa, tenemos un mix de generación que nos permite mucha flexibilidad para poder soportar todas las vicisitudes que van a venir en el año desde el punto de vista de demanda o desde el punto de vista sobre todo de condiciones ambientales y demás. Además, tenemos una gran ventaja y es que tenemos viento, tenemos sol y tenemos suelo. Por lo tanto, tenemos un potencial de renovables que tienen muy pocos países. Muy pocos países, ¿no? Respecto a la hidráulica, te voy a hacer una pregunta. Las hidráulicas están también vendidas, por decirlo, quizás un poco duro, pero sí que están obligadas también a mantener las cuencas fluviales. Sí. Y a mantener el flujo de agua, los regadíos, etcétera, etcétera. Esto impacta también, ¿no? Totalmente. En la capacidad de producción. Muchas veces se dice que no tenemos agua porque no estamos, pero muchas veces no solamente es porque los pantanos no están recibiendo agua, también depende de la cantidad de agua que estemos turbinando, la que se saca en energía, la que se mantiene, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Es un tema complejo, ¿no? Porque tú has trabajado en ese área. Sí, ahí lo que pasa, mira, cuando se tiene que hacer una central hidráulica, lo que tienes que hacer lo primero es una concesión de agua. La concesión de agua es cuál es el régimen administrativo de explotación de ese embalse. Y hay embalses pues, que tienen la prioridad es el consumo humano, luego la prioridad del riego y luego la prioridad de producción. La producción eléctrica. Entonces lo que tienes es un margen de actuación. Tienes un margen. Está regulado. Eso está completamente regulado. Emplazamiento a emplazamiento, embalse a embalse, en el cual te dicen qué capacidad de gestión tienes en cada momento en función del nivel del embalse y las necesidades de uso de agua de ese momento. Dentro de eso tienes tu flexibilidad. Hay centrales que como las que se llaman fluyente, que es todo lo que llega por el río, es lo que tengo que turbinar y no puedo almacenar, y otras que tienen un almacén detrás y otras que tienen incluso un bombeo, es decir, que puedes coger agua de abajo, llevarla para arriba, pues como la muela, y que eso es el mejor almacenamiento que tenemos, el mejor almacenamiento, o sea, la llevo para arriba y cuando me la necesite, pues la suelto. Entonces, dentro de esos márgenes, el propietario de la central explota su instalación, dentro de esos márgenes. Pero cuando se dice, no, es que hemos vaciado el embalse, eso está regulado, y si lo has hecho es porque tienes unas condiciones que han salvado toda la parte que te he dicho medioambiental, de consumo, de riegos. Y dentro de ese margen actúan las centrales. Muy interesante. ¿Qué más nos tenés? Perdona que te he interrumpido, nos estabas hablando del panorama energético. Me estabas diciendo que España está muy bien utillada en cuanto a capacidad de generación de todas las diferentes fuentes energéticas, ¿no? Sí, yo creo que en este momento tenemos... Luego también hay una cosa, o sea, si sumamos todas las potencias a 110 gigas. Nuestra punta de demanda es 35.
En teoría, dices, oye, es que tenemos casi 3 veces más potencia de la demanda máxima. Es decir, tenemos mucha capacidad que en este momento está en reserva. Evidentemente, mucha de esta potencia es renovable. Y la renovable solo da en determinados momentos la potencia máxima, porque, digamos, una central fotovoltaica como media da el 20%. En determinados momentos te va a dar el 100 cuando haga mucho sol, pero en invierno te va a dar 0. Y por la noche no te da. Entonces tienes la media. Evidentemente, cuando hablamos de potencia, tenemos que distinguir qué potencia y luego qué energía puede producir cada uno de los temas. Y ahí está el juego. Cara a futuro, ¿qué va a pasar? Bueno, pues cara a futuro decimos, los ciclos tendrán que ir reduciendo su funcionamiento a medida que vamos incorporando más renovables. Porque, como te he comentado antes... Entiendo que renovables y almacenamiento, porque sin almacenamiento las renovables no nos van a poder cubrir las puntas. Efectivamente, Javier. O sea, lo importante es, los ciclos afortunadamente les tenemos y estarán ahí y tendremos que utilizarles como reserva para tener garantía de suministro. A lo mejor les tenemos que apoyar. No es muy caro mantener un ciclo solamente para arrancarlos aparte del desgaste propio de un grupo, aunque son grupos que se arrancan y se paran con bastante facilidad, pero son inversiones que ya están hechas, no están todas amortizadas lo que necesitaríamos, pero vamos, ya las tenemos hechas, ya están. ¿Pero tendrán a desaparecer según tu criterio? Todavía les falta, o sea, según el PNIEC, que es el plan que nos hemos establecido, a 2030 seguirán. Lo que pasa es que reducirán sus horas de funcionamiento. Cada megavatio renovable que ponemos, estamos quitando un megavatio caro. ¿Cuál es el megavatio caro? El megavatio de ciclo. Por lo tanto, está muy claro. Tenemos que hacer tantas renovables como podamos. ¿Y nucleares? Las nucleares lo que tenemos, desde mi punto de vista, es mantenerlas. O sea, nadie se va a meter a invertir, salvo que tengas una prima como ha ocurrido en Inglaterra, que pagan más de 100 euros durante 25 años, pero ningún otro país está apostando por hacer nuevas nucleares. Son países además que tienen armamento nuclear. O sea, que pero todos están apostando por ampliar la vida útil de las centrales que tenemos. La generación de centrales que tenemos en España, Javier, esta generación en otros países, en Estados Unidos, en países occidentales, se está extendiendo a 60 y a 80 años. Son centrales que están perfectamente mantenidas y pueden extenderse su vida. Sí, pero hay un tema, Federico, yo es que he trabajado, como sabes, en eso cuando empecé como ingeniero. Hay un tema, es que las hipótesis de accidentes de estas centrales son de los años 70. Eso se actualiza y cuando te renueva la licencia, de verdad, Javier, nadie se la va a jugar con la seguridad nuclear. Nadie se la va a jugar. Estas centrales están perfectamente mantenidas. Cuando renuevas la licencia, lo importante es que tienes que hacer un estudio de seguridad profundísimo en el cual tienes que demostrar al Consejo, que está mirándolo, que esa central es segura. Esto se está haciendo en el resto del mundo. A mí me parecería un gran problema en el que cerráramos las nucleares. No, yo no soy partidario de cerrarlas. Creo que lo que están haciendo otros países, que es utilizar los sitios para poner centrales más modernas, es una buena opción. La inversión no es tan grande, las centrales ahora se realizan en menos tiempo. ¿Pero qué en un coste de inversión? No, nucleares. Nucleares de nueva generación. Vamos a ver, las centrales nucleares de nueva generación son centrales que todavía les queda un desarrollo de unos 10 años aproximadamente. Son modulares. Entonces están los chinos, los americanos, y todavía no son proyectos que los podamos implantar pasado mañana. Son proyectos que irán llegando. Pero entre tanto, ten en cuenta que tenemos 7 gigavatios de nucleares y están dando el 20% de nuestra energía. Y además 20% de nuestra energía, que es 24 horas al día, 365 días al año. El tema que nos vamos a encontrar en nuestro sistema, a medida que vamos incorporando más renovables, que tenemos planificado todo, va a ser la dificultad que vamos a tener o el reto que tenemos con la gestión del sistema. Por lo tanto, nos va a hacer falta centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, eólica marina y muchísimo más almacenamiento. Baterías o, si puede ser, almacenamiento hidráulico con centrales de bombeo, pero estas son difíciles porque tienen unos sistemas, están en sitios ambientalmente muy exclusivos, muy difíciles, muy protegidos y lleva mucho tiempo. Pero, desde luego, la implantación de baterías va a ser fundamental porque tienes que tener en cuenta que la renovable, si hay mucha renovable y solo se abastece el sistema por renovable, lo que hemos comentado antes del precio, el precio es cero, porque el precio marginal de las renovables es casi cero, por lo tanto los precios se van a hundir y tampoco eso conviene. O sea, no puedes dar una energía gratis, ¿no? Porque no vas a pagar tú las inversiones. Por lo tanto, lo que hace falta es el almacenamiento por seguridad de suministro y por seguridad del sistema y dar confiabilidad a todo. Entiendo que al precio de generación hay que sumar el precio de transporte y distribución. Sí, pero el precio de transporte y distribución son los peajes. O sea, si tú ahí lo tienes, cuando queráis en vuestra factura eléctrica ves lo que se paga la generación y lo que se paga el peaje.
El peaje, pues 20% de todos los costes del sistema. Bueno, ahora ha subido mucho la generación porque la generación está muy cara. Pero vamos, te insisto, o sea, la parte de transporte muy buena, muy resiliente, seguirá desarrollándose cada vez más porque las renovables lo exigen, porque son centrales distribuidas. Vamos a hacer todo lo que podamos. Ahí tenemos unos retos importantes y unas ventajas porque la tecnología fotovoltaica y eólica ya es competitiva. No hay que ayudarla con primas, ya es competitiva, pero sí tenemos que resolver todo un problema que tenemos de tramitación, de tiempo de tramitación. Que tengas una idea, tramitar un proyecto puede llevarte 3, 6 años. Eso se construye luego en año y medio, en 1 o año y medio. Pero tramitarlo, es decir, obtener todos los permisos necesarios para que ese proyecto se ponga en funcionamiento, hoy por hoy estás hablando de ese tiempo. Una de las medidas que nos dice Europa es tenemos que agilizar los procesos de tramitación porque no podemos esperar 6 años, sin perder el rigor. Porque tampoco puedes decir yo la implanto una renovable en cualquier sitio. Hay unos estudios medioambientales que en este momento son tremendamente garantistas, que hay que revisar, hay que verlo, y cuando tenga pequeñas modificaciones en una instalación, pues que eso sea más fácil si no afecta al medio ambiente. Ahora mismo los procesos son bastante rígidos y sobre todo requieren muchísimo trabajo y muchísimo recurso y muchísimo tiempo. Entiendo que España todavía tiene margen para instalar más molinos de viento. Muchísimo, muchísimo. Fijaros, nuestro guía es el PNIEC. Entonces en el PNIEC se establece que más de 30 gigavatios de solar, estamos en unos 12. Se establece que tenemos que crecer 15 gigavatios en eólica y luego tenemos todo el tema de la eólica marina, que aquí, que a diferencia de otros países, lo que ocurre es que la eólica en el mar, aquí tienen que ser plataformas flotantes. En otros países lo que hacen es, tienen una plataforma continental, todo el Báltico, la zona de Inglaterra. Pueden pilotarlas. Y las puedes pilotar, o sea, por debajo, por profundidades menores de 50-60 metros se hacen pilotadas, pero en España enseguida la costa llega a profundidades mayores y entonces necesitas una tecnología que está en pleno desarrollo en este momento, que se llaman plataformas flotantes. Tienen sus ventajas, tienen sus costes, pero todavía le queda un poquito de camino por recorrer para que sean competitivas frente a otras. Que se está haciendo, y España en eso es... Muy interesante. Y luego otra cosa muy importante también, Javier, es en España disponemos de tecnología. Y disponemos de gente, y disponemos de técnicos, y disponemos de empresas. O sea, yo creo que es la primera vez que he visto que todo este desarrollo se puede hacer con una componente nacional y europea extraordinaria. Respecto a lo que decías, deberíamos de exportar más, porque tenemos una capacidad de producción bastante alta. Has dicho que 3 veces la demanda, ¿no? 3 o 4 veces la demanda. Sí, pero eso obedece... Mira, lo que obedece la exportación es a precios. Básicamente a precios. ¿Y a capacidad? Tampoco tenemos mucha capacidad de conexión, ¿no? De interconexión. Tenemos unas interconexiones bastante limitadas. En este momento tenemos que incrementar las conexiones con Francia, hay un 3%, se quiere incrementar al 10%, con todas las dificultades que eso tiene. O sea, Francia tampoco lo pone muy fácil para las interconexiones, ¿no? Que en Francia siempre ha sido ellos, ¿no? Tanto las de gas como las eléctricas. Entonces hay un tema físico, hay un tema técnico, ¿no? Hay un máximo de interconexión. Si en este momento tuviéramos unas interconexiones grandísimas, estaríamos exportando toda nuestra capacidad a Francia. Lo que estamos exportando es porque se satura la capacidad de interconexión. Ellos ya no pueden comprar más porque no cabe por las líneas. Hemos saturado la carretera y eso es lo que están comprando. Si tuviéramos más líneas, podríamos exportar más. Y lo que sí que estamos viendo, y todo apunta en los mercados de futuros, es que la energía en España, dentro de un tiempo, a base de incorporar renovables, va a ser más barata que en el resto de Europa. Con lo cual eso va a ser un plus muy importante para desarrollar y atraer industrias a este país. ¿Nosotros estamos obligados a exportar a Francia o existe además un marco regulatorio mediante el cual España puede exportar a Alemania? Bueno, pagando un peaje a Francia. ¿O es se Francia pagan la a que través, exportaría? lo que pasa es que la línea física Sí, no, la te línea está es la que marcando. sea, pero desde el punto de vista de suministro, ¿es Francia la que exporta ese excedente que tiene a Alemania? Tú lo vendes desde aquí. Puedes vender desde aquí a Alemania. Sí, lo que pasa es que tienes las limitaciones de la interconexión. Entonces depende, al final tú vas a exportarlo y lo vas a exportar hacia Francia y a través de Francia pues tienen sus líneas que exportarán hacia otros países. Eso es importante, todo lo que estás comentando es muy importante y en estos momentos, con esta situación que tenemos, esta coyuntura que hemos comentado al principio, teníamos un mercado único que llevamos 20 años desarrollándolo y con todas estas medidas forzadas por decisiones políticas que están llevadas por una inflación muy grande y unos problemas económicos, cada país está tomando decisiones distintas y de alguna forma estamos alterando ese mercado común de energía.
Yo lo que espero es que lo que hay que hacer es, en un momento que pase esta coyuntura tan extrema, volver a retomar el tema y conseguir otra vez unificar todo, porque eso nos va a facilitar esto que estoy diciendo. Ante esta situación de incertidumbre que hay ahora tan grande, España tiene un plan de seguridad energética, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Nos puedes explicar un poquito? Sí, se ha hecho un plan de seguridad energética. Mira, el plan de seguridad energética, lo que se ha emitido por el Ministerio hace poquito, hace un mes aproximadamente, y lo que se ha hecho ha sido, de alguna forma, se han estructurado todas las medidas que hemos ido tomando en España desde prácticamente septiembre del año pasado en distintos capítulos, ¿no? El primer capítulo es ahorro y eficiencia. Entonces, ahí en las medidas de ahorro y eficiencia, pues ¿qué figuran? Pues medidas de apoyo a la electrificación. Medidas, los famosos límites de temperatura, de refrigeración y de calefacción. El tema de las medidas de eficiencia para apagar las luces, digamos, ornamentales o fuera de horarios comerciales. El tema de ayudas pues para todo lo que es autoconsumo, para eficiencia de las propias instalaciones. Y esos son unos programas con una serie. Tenemos la suerte en este momento, además, que disponemos de los fondos europeos, y gran parte de los fondos europeos, el dinero se va a destinar a programas de mejoras en el tema de transición energética, en estos temas. Hay otro capítulo que se llama Impulso a la transición ecológica. Entonces, cómo potenciar y ayudar a desarrollar nuevas instalaciones de renovables. Pueden ser pues con subastas, puede ser aunque la de ayer pues desafortunadamente no fue un éxito, pero saldrá adelante, desarrollar la red para que no haya problemas de interconexión, desarrollar subastas de capacidad para facilitar la conexión a nuevas instalaciones al sistema, desarrollar los planes de eólica marina, desarrollar el hidrógeno, los planes de proyectos de hidrógeno para el futuro, desarrollar el almacenamiento, es decir, programas que van a ir un desarrollo tecnológico y unas ayudas a la aplicación de estas nuevas tecnologías que nos van a ayudar a hacer esa transformación. Otro capítulo es la fiscalidad, es decir, cómo podemos ayudar vía fiscal a esta situación. Pues ahí lo hemos visto, hemos bajado del 21% del IVA de la electricidad al 5% a los consumidores menos de 10 kilovatios. Hemos bajado el IVA del gas al 5%. Hemos quitado el impuesto del 7% de la electricidad. El que no baja es el impuesto a la gasolina. El impuesto a la gasolina no se anda en los 20 céntimos. Podían haber bajado el impuesto también. Es que sería más lógico. Otra cosa. Entonces, eso sería otra cosa. O que te descontaran el IRPF. Hay muchas medidas para poder ayudar a esto, ¿no? Y luego, pues dentro de las medidas fiscales, pues también está el famoso impuesto momento a las energéticas, ¿no? O sea, medidas de reducir impuestos, reducir la carga a los consumidores. Otra medida es todo lo que se llama autonomía energética, es decir, medidas que hagan que seamos menos dependientes de los suministros de fuera de importaciones energéticas. Todo lo que hagamos de renovables lo vamos a reducir de gas. Todo lo que hagamos de autoconsumo nos lo evitamos de tomar la red, por lo tanto de producir esa energía. Todo lo que podamos hacer de biogás y de hidrógeno, pues nos lo quitaremos de gas que tenemos que comprar de fuera. Una serie de planes, una serie de proyectos, una serie de medidas. Y por último, y tremendamente importante, todo un capítulo de solidaridad. Es decir, se han tomado muchas medidas de bono social, de ayuda a vulnerables severos, por darte un dato. O sea, en este momento, una persona calificada como vulnerable, tiene el 65% de reducción en su tarifa de la luz. Y el vulnerable severo, un 80% de reducción. Es fácil pedirlo. Luego la gente se queja de que burocráticamente no pueden seguramente pedirlo. Tendrá necesitan un asesor para hacerlo. Hombre, habrá que ponerlo fácil, pero tampoco puede ser un coladero. O sea, yo creo que el que pueda pagarlo lo tiene que pagar, es una coyuntura que todos tenemos. No, me refería a eso, me refería a lo que es el proceso propio administrativo de pedirlo. Para el tema. Entonces, lo que se ha hecho en el plan de seguridad ha sido, en el plan de seguridad energética, que recomiendo si tenéis interés en este tema, que lo cojáis, lo descarguéis del Ministerio y lo veáis, es agrupar todas estas medidas para ponerlas de una forma organizada para que se pueda ver todas las medidas que estamos haciendo a nivel nacional para solventar y potenciar nuestra situación energética. Muchas gracias, Federico. Me dicen que tenemos que ir acabando el programa. ¿Cuál es tu mensaje para nuestros seguidores en cuanto al futuro? ¿Qué podemos esperar del futuro? Pues el futuro es muy brillante. El futuro de España con el tema energético lo ves brillante. Es muy brillante. Estamos en este momento en un país, como te he comentado, que tenemos unas condiciones meteorológicas, unas condiciones de suelo, unas condiciones tecnológicas extraordinarias. Es una oportunidad que no podemos perder como país. Por primera vez se alinean los astros y lo que tenemos que es hacer bien ese camino. Tenemos que hacer bien esa transición. Es decir, no podemos cometer errores ni ahuyentar a los inversores. O sea, la estabilidad regulatoria es fundamental. Y
Luego lo que tenemos que hacer es una transición a un ritmo adecuado para que el famoso lema que nadie se quede atrás. Es decir, por ejemplo, si cierro una central de carbón en una zona, tengo que poner una alternativa, porque si no creo un problema. Aquellos sectores que con esta transición se van a ver muy afectados, tengo que ayudarles de alguna manera. Es decir, tengo un factor social y económico-social muy importante que tiene que ir acompañando a todo este desarrollo tecnológico, que afortunadamente tenemos la capacidad técnica, económica, financiera y humana para llevarlo a cabo. Y estamos en el momento justo, en el sitio propicio para llevarlo a cabo con éxito. Muchísimas gracias, Federico. Ha sido toda una lección la que nos has dado hoy en este programa, te lo agradezco mucho. Estoy seguro que todavía tienes muchas más cosas que contarnos, así que te invito cuando tú quieras a volver al programa. Y de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros. Nada, un placer, Javier, cuando queráis.